Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que genera mucho debate, la homeopatía. Pero antes de entrar en materia, me gustaría empezar con algo que es muy nuestro, muy humano. Esa tendencia que tenemos a proteger nuestras creencias. A veces forman una parte tan íntima de quienes somos que cuando alguien las pone en duda, es casi como si se activara una especie de instinto de supervivencia. Y esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Aferrarse a lo que uno cree da seguridad, da una sensación de pertenencia. En cambio, dudar, sobre todo de las propias ideas, pues requiere un esfuerzo y una energía considerables. Es una tensión con la que convivimos constantemente, y es un buen punto de partida para lo que vamos a explorar hoy. A ver, seguir al grupo es una estrategia de supervivencia de lo más natural. De hecho, es necesaria para que nos desarrollemos como sociedad. Pero llega un momento en el que cada uno debe asumir la responsabilidad de las ideas que defiende. Y aquí está el meollo de la cuestión. Las creencias no son algo inofensivo que se queda en nuestra cabeza. Tienen consecuencias ahí fuera. En el material que hemos analizado se citan ejemplos de pseudoterapias que pueden llevar a la gente a dejar de lado tratamientos que sí han demostrado funcionar, y los resultados a veces son trágicos. Esto nos obliga, casi moralmente, a examinar en qué basamos lo que creemos. Bueno, pasemos ahora a uno de los argumentos más habituales que se suelen escuchar en defensa de la homeopatía. Es una frase que oímos a menudo, pero si lo pensamos es bastante vaga. Para poder analizarla con un poco de rigor, tenemos que desgranarla. Fijaos, esto es muy interesante porque aclara mucho el panorama. La primera interpretación, que la ciencia no puede saberlo todo, sugiere que hay cosas que simplemente ocurren por arte de magia, fuera de toda lógica. Y claro, si hablamos de magia, pues se acaba el debate racional. La segunda, que la ciencia aún no lo sabe todo, es precisamente lo que impulsa el progreso. Admite que hay fenómenos que no entendemos, como por qué el universo se expande cada vez más rápido, pero nos invita a investigarlos. Y esta pregunta le da la vuelta a la tortilla, porque por supuesto que la ciencia no lo sabe todo, pero antes de ponernos a buscar una explicación para la homeopatía, lo primero sería determinar si el propio fenómeno, o sea, su supuesta eficacia, existe de verdad, si tenemos el mismo grado de certeza de que funciona que el que tenemos de que, por ejemplo, el universo existe. Porque, aunque no lo sepamos todo, sí que hay un montón de cosas que sabemos con un grado de certeza altísimo. Y son esos conocimientos fundamentales de la física y la química los que nos dan una base sólida para evaluar si la homeopatía es plausible o no, incluso antes de mirar ningún estudio clínico. Empecemos por lo más básico, algo casi de libro de texto. La materia está compuesta de átomos y moléculas, y los efectos que una sustancia tiene en nuestro cuerpo dependen de que esas moléculas estén ahí y de cuántas haya. Este concepto es fundamental para todo lo que sigue. Y este proceso de aquí ilustra perfectamente el problema. La dilución homeopática es tan extrema que las preparaciones más comunes, como una 30C, es estadísticamente casi imposible que quede ni una sola molécula de la sustancia original. Lo que tenemos, literalmente, es agua o alcohol. Sin más. Entonces, la conclusión a priori es bastante directa. Los principios básicos que sustentan toda nuestra ciencia, desde la medicina a la ingeniería, nos dicen que un preparado sin moléculas activas no debería tener ningún efecto farmacológico. Esto choca con ideas tan fundamentales como la relación dosis-respuesta o las leyes de la física que descartan la famosa memoria del agua. A pesar de que, en teoría, la cosa parece muy improbable, la ciencia es rigurosa y siempre exige mirar las pruebas. Quizás se nos escapa algo, así que no podemos quedarnos solo con la teoría. Hay que ir a los datos y ver qué dicen los estudios empíricos. El problema es que observar no es tan sencillo. Nuestro cerebro nos juega malas pasadas constantemente. Sufrimos sesgos, ilusiones cognitivas. A todos nos suena el efecto placebo o el fenómeno de la regresión a la media, que nos hacen creer que algo ha funcionado cuando en realidad no ha sido así. Por eso, la experiencia personal, por muy real que se sienta, no es una guía fiable. Necesitamos un método colectivo y mucho más riguroso. Y ese método, la herramienta más potente que tenemos para evitar esas trampas, es el metaanálisis. En lugar de mirar un estudio suelto, un metaanálisis revisa de forma sistemática todos los estudios buenos que se han publicado sobre un tema. Filtra los que están mal diseñados y agrupa todos los resultados para llegar a la conclusión más robusta posible. Muy bien, pues vamos al grano. ¿Qué dicen esos metaanálisis y las grandes revisiones sobre la homeopatía? Ahora es cuando pasamos de la teoría a las conclusiones firmes de las principales instituciones científicas. Empezamos en el Reino Unido, con un informe que encargó el prestigioso Comité de Ciencia y Tecnología de la Cámara de los Comunes. Y su conclusión fue así de clara, sin rodeos. Después de analizar toda la evidencia disponible, determinaron que, y cito textualmente, los productos homeopáticos no funcionan mejor que los placebos.
Ahora nos venimos a España. Aquí, la Real Academia Nacional de Farmacia también hizo su propia revisión exhaustiva del tema. ¿Y su veredicto? Pues va exactamente en la misma línea. Concluyeron que no hay argumentos científicos que respalden su eficacia ni que justifiquen su uso en la práctica clínica. Y además advirtieron de los posibles riesgos. Y si ampliamos el foco a toda Europa, tenemos al EASAC, que es un organismo que agrupa a las Academias de Ciencias Nacionales de la Unión Europea. También publicaron su propio informe. Su conclusión no hace más que reforzar este consenso global. La evidencia científica es clara. Para ninguna enfermedad en concreto existe una prueba sólida y que se pueda repetir que demuestre que la homeopatía funciona mejor que un placebo. Bien, llegados a este punto, con una base teórica que la hace muy improbable y un consenso científico tan claro en su contra, uno se pregunta, ¿por qué sigue el debate? Vamos a ver un último argumento y a reflexionar sobre por qué todo esto es importante. A veces se saca a relucir la física cuántica como una posible explicación, pero aquí hay un fallo de lógica de base. Se está intentando buscar una explicación para un fenómeno, la eficacia de la homeopatía, que como hemos visto no se ha podido demostrar que exista más allá del placebo. Es que no tiene sentido. Primero hay que demostrar que algo ocurre y solo después se busca el porqué. Aquí simplemente no hay nada que explicar. Y todo esto importa. Y mucho. Porque como decíamos al principio, las consecuencias son reales. Utilizar un tratamiento que no es eficaz puede llevar a retrasar o incluso abandonar uno que sí funciona, y eso supone un riesgo directo para la salud. Volvemos al punto de partida. Nuestras creencias tienen repercusiones en el mundo real. Al final, después de todo este análisis, la pregunta que queda es, ¿qué le debemos a la verdad? Quizá no le debamos nada al universo, ni a nadie más, pero puede que nos lo debamos a nosotros mismos. El esfuerzo de construir lo que creemos sobre la mejor evidencia que tenemos, por difícil que sea, saca lo mejor de nosotros. Esa capacidad de ver la belleza no en lo que nos gustaría que fuera, sino en la comprensión del mundo tal como es.